Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 4 de la Facultad de Contabilidad Pública y Administración. Vamos a presentar el PIA de Artes con el tema de los análisis de factores culturales representativos de México y su choque al negociar interculturalmente en 6 países. Bueno, empezamos por el país Corea del Sur. En su estética, el arte de la antigua Corea está representada por los murales de las tumbas y por su caligrafía. En actitudes y creencias, en Corea es muy importante lo que la gente dice de ti, tanto positiva como negativa. La forma adecuada de saludar a alguien en la cultura coreana es en el ámbito formal, es con una reverencia. Corea del Sur es una sociedad basada en el respeto y en concreto en el respeto a las personas mayores. En la cultura materialista se encuentra el templo de Bulguksa, el templo de Chaingsa, el santuario real en Seúl, el palacio de Changjung y la fortaleza de Wanseong. En la educación, la enseñanza es gratuita y obligatoria de los 7 a los 15 años. Noruega tiene una estética cultural de la cual sus características son únicas y han resultado de los recursos disponibles y del duro clima, además de antiguas leyes de propiedad noruegas. Sus creencias se basan en la disciplina y tienen como valores principales el respeto, educación, limpieza, honestidad y puntualidad. También valoran mucho el reciclaje. En cultura materialista mantienen muchas de sus tradiciones culturales y muchos de sus habitantes se atavían con trajes típicos en bodas y eventos. También son populares los bailes y canciones seculares. La religión predominante es el cristianismo, de lo cual sigue los no creyentes, y el hinduismo con solo un 2.04%. La educación es predominantemente pública. Actitudes y creencias, se dice a menudo que no se debe criticar ni al rey ni a la religión, y que la homosexualidad está prohibida. La religión, el 98.91% de la población marroquí profesa el Islam y también se practica el judaísmo y el cristianismo. La cultura materialista agrupa más de 30 tribus del sur de Marruecos y de otras partes de África. De la educación, la enseñanza de Marruecos es gratuita. En la estética de Australia existen diferentes provenientes de todo el mundo, provocando el estilo de la vida del australiano sea tal cual como la quiere llevar. En actitudes y creencias, los australianos son tal cual lo que solemos imaginar, son personas relajadas e informales. En la religión, la mayoría más del 52% practican el cristianismo. En la educación, en Australia es obligatoria de 5 a 17 años. En Colombia la estética reúne una serie de textos escritos por los más representativos pensadores y creadores del siglo XX. Los colombianos en las actitudes son alegres, pues saben que una buena actitud hace la diferencia. Para ellos la solidaridad es sinónimo de la construcción del mejor país. En las creencias, Colombia ha sido tradicionalmente un país cristiano y creyente. En la cultura tradicional de Colombia era típico usar sombreros volteados. Estos se usaban para bailar en populares eventos nacionales. Alpargatas. Con eso los campesinos corrían kilómetros de campo para cultivar y recoger alimentos. Rona, que era un símbolo de la región andina. En la educación, el sistema educativo de Colombia lo conforman la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica, la educación mediana, la educación superior y la educación para el trabajo y el talento humano. Canadá. La estética de Canadá es la naturaleza pura y salvaje superlativa, grandes bosques, llanuras infinitas, entre otras. Actitudes y creencias. Honestidad, civilidad al máximo, amabilidad, puntualidad y confianza en el otro. La religión de Canadá es un grupo muy grande del 45% de la población que son católicos y los protestantes representan el 30%. Educación. Reciben educación de calidad obligatoria y gratuita. Cultura. La arquitectura Montreal, Canadá se caracteriza por la mezcla de lo antiguo y lo nuevo con gran variedad de estilos arquitectónicos. ¿Cómo vamos a negociar con esos países? Empezamos con Corea del Sur. Los factores que intervienen en la negociación cultural de Corea del Sur son que los empresarios coreanos son muy directos en materia de hacer negocios y evita decir que no al momento de concretar los términos de una negociación. Los factores que intervienen en la negociación intercultural de Corea del Sur son que los coreanos son duros en el momento de negociar. Los factores de cultura, como profesionistas mexicanos o mexicanas, son que el mexicano busca desde el inicio el proceso de negociación, evaluar y priorizar las alternativas. Para que un profesionista mexicano tenga que adaptarse al choque cultural en el proceso de negociar interculturalmente, tendrán que saber en la manera en que hacen sus negocios.
En Noruega los factores de cultura que intervienen en la negociación son el lenguaje, las costumbres y hábitos y la organización social. Dado que el lenguaje es un idioma muy diferente, se necesitaría un intérprete o hablar un inglés muy fluido. En las costumbres, las reglas son reglas y tendría que ser una disciplina muy correcta en caso de negociar con ellos. Y la organización social se basa en igualdad, por lo que tendríamos que devolver este gesto de la misma manera. Los choques culturales que se podrían dar sería, como ya dije, el idioma, ya que aquí nadie habla noruego y poca población habla realmente un inglés muy fluido. Las costumbres, los choques culturales vendrían estando en la puntualidad y en que aquí en México no se siguen las reglas tan a tope como ellos. No Marruecos. Los factores de cultura que intervienen en la negociación cultural de Marruecos son el respeto y la confianza. Los marroquíes tienen bien marcado en su cultura que el honor es el punto más fuerte en cualquier tipo de relación que se establezca. Los factores que contrastan como cultura profesionistas en los mexicanos. Se acaba de crear un consejo de ejecutivos marroquíes establecidos en febrero del 2020 con el objetivo de participar activamente en el desarrollo de la cooperación entre los dos países. Un profesionista mexicano tendría que adaptarse al choque cultural en el proceso de negociar. Una de las particularidades que se deben conocer para iniciar relaciones comerciales con Marruecos es que en este país se hablan dos idiomas, el árabe clásico y el francés. Los factores de cultura que intervienen en la negociación cultural de Australia son los que depende bastantemente de los mercados extranjeros, tanto como en términos de consumo como de comercio internacional, lo que significa que esto tiene un entorno político y económico que apoya las negociaciones globalizadas. Los factores de cultura que intervienen en la negociación intercultural de Australia es que es un país igualitario y no hay distinción real entre las sociedades. Los factores de cultura como profesionistas mexicanos. Los mexicanos tienen ciertas peculiaridades que otros países no tienen, como en cuestión de que son alegres, pero también tienen su lado negativo, pues todos piensan que son irresponsables y sin inteligencia. Pero de cualquier manera, la situación no en todos entra a esta descripción. De manera de que un profesionista mexicano tendría que adaptarse al choque cultural en el proceso de negociar interculturalmente es que tal vez uno de los mayores desafíos que enfrentará al hacer negociaciones en Australia es acostumbrarse a la cultura de negocios de Australia. Colombia. Los factores que intervienen en la negociación cultural de Colombia es que son negociadores tradicionales, es decir, manejan la teoría de hacerse los fuertes y poco flexibles frente al ofrecido hasta que esto aumente en la mayor cantidad posible. Los factores de cultura como profesionistas mexicanos o mexicanas se requiere de ejecutivos y funcionarios con competencias directivas, entre las que se encuentra el dominio de procesos de comunicación y negociación. Para que el profesionista mexicano tenga que adaptarse al choque cultural en el proceso de negociar interculturalmente, es de lo mínimo. Se parte del supuesto de que Colombia y México comparten muchas características. Las características del mercado canadiense lo consolidan como un mercado sofisticado y con preponderancia de productos con altos niveles sanitarios y diversidad de presentaciones, por lo, por lo que es necesario que los productos cumplan estas mismas exigencias con los mexicanos, ya que las grandes empresas nos ven como alguien a quienes deben llegar con formalidad teniendo tolerancia por nuestra impuntualidad justificada por la grandeza de nuestras ciudades. Diferentes textos de negocios internacionales nos califican de jerárquicos y efectivos.